Qué majos los oyentes enviando remedios para la ciática de Miguel Romero. Bueno, ahora mismo se lo reenviamos para que no se pierda qué tiene que hacer para superar la ciática. Espero que nuestro ingeniero energético no tenga ciática. Jorge Morales de Labra, buenas tardes. Buenas tardes, Julia. Por el momento no, muchas gracias. No te duele nada de momento. De momento estamos bien. Me duele el calor solamente, y el cambio climático. Ah, querido mío, pues pon el aire acondicionado, que luego vendrá la factura, aunque tú con lo listo que eres tendrás 1000 trucos y maneras de pagar menos, ¿no? Pues sí, si quieres empezamos con una buena noticia, Julia. A ver, ¿cuál? La hora más barata ahora mismo de la luz es precisamente la hora central del día, esta hora. O sea, poner aire acondicionado este año es más barato que nunca. ¿Ah, sí? Ah, vale. Sí. Bueno, más barato incluso que las 3 de la mañana. Más ahora que las 3 de la mañana, pero un poco más barato, no mucho más. Bueno, un poquito más barato, pero es la hora más barata. Pero si es la hora que más calurosa también, no acabo de entender. Claro, pero es donde más energía solar fotovoltaica estamos produciendo. Ah, claro, es que siempre me olvido que tenemos el sol maravilloso. Claro, es el momento en que, por tanto, tiramos del sol en días tan cálidos como tan soleados, ¿no? Tiramos de esa energía que es la más barata que existe, ¿no? Claro. Bueno, cualquier duda que tengan los oyentes sobre aire acondicionado, sobre tarifa de la luz, instalación de paneles solares, aprovechen para preguntarle en el 638-442-081. Vale, ¿a qué temperatura deberíamos colocar el aire acondicionado, por cierto? Porque ya estamos en plena ola de calor y siempre, ya sé que somos muy pesados, porque al final siempre acabamos diciendo lo mismo. Pero como el año pasado acababa de empezar la guerra, como aquel que dice, y estábamos en unas facturas impresionantes de la luz y nos hablaron de 26 grados, este año imagino que se puede rebajar, ¿no? Un poco, podemos ponerlo a 23 o 24. Bueno, yo creo que con 25 es más que suficiente, ¿no? Normalmente se recomienda 21 en invierno y 25 en verano. Esto sabes que se hacen unas curvas que llamamos de insatisfacción, es decir, todo esto se ensaya cuando se dice a qué temperatura ponemos los edificios públicos, ¿no? Bueno, pues eso no es casual, ¿no? Eso se ensaya a un montón de gente, se hace una estadística y se le pregunta sin saber qué temperatura hace si están o no cómodos, ¿no? Entonces, más del 90% de la población está cómoda a 25 grados en verano y a 21 grados en invierno, más del 90%, claro, si nos vamos ya a los valores extremos del año pasado, que eran 27, no 26, sino 27, ahí ya empieza a caer bastante el porcentaje de personas satisfechas, pero digamos que en general con 25 grados sería suficiente. 25 grados, vale. También es verdad que hay mucha disparidad en el vestuario, a veces te lo encuentras en restaurantes que están pensando en señores que llevan traje y alguno de ellos corbata y por tanto doble manga, la de la camisa con sus puños y la de la chaqueta, ¿no? Y claro, ahí las mujeres que vamos un poco más fresquitas o en sisas o media manga, pasamos un frío de narices y en cambio, si las subimos, los señores se ponen a sudar. Es complicado complacer a todo el mundo. No es complicado, Julia. Yo creo que es un tema de educación y eso es verdad que es un tema social y yo creo que mal interpretado, ¿no? En mi oficina, por ejemplo, somos 40 trabajadores y nadie viene en traje, ¿no? Absolutamente nadie. Si vinieran en traje los hombres, pues efectivamente tendríamos un problema más grave todavía de unificación de temperaturas, ¿no? Yo creo que esto hay que concienciarse, ¿no? En un país sometido a estas olas de calor en las que estamos, no se puede con traje. No es admisible ir con traje y con corbata. Es que no es admisible, no. Yo lo siento mucho a la gente que considera que esto es una falta de educación, pero es que yo creo que nos tenemos que reeducar, ¿no? Cuando hay 43 grados en la calle no es razonable ir con corbata y con traje de ningún tipo, ni de verano ni de invierno, de ningún tipo, ¿no? Hay que ir con una vestimenta fresca, porque efectivamente si no luego los locales se tienen que adaptar a esa vestimenta que no es la adecuada y por tanto hay otras personas que no llevan esa vestimenta, que llevan la vestimenta adecuada y que lo que pasan es entonces frío, claro. Qué bien, con mucha claridad, como siempre habla Jorge Morales de Labra. Una pregunta que llega ahora mismo. Hay unas tejas, dice un oyente que ha leído, que hay unas tejas que pueden sustituir a los paneles solares y que pueden ser aún más eficientes. ¿Te suena algo de esto? Bueno, más eficientes tejas? No, sí. No. Efectivamente, en lugar de colocar los paneles encima del tejado, anclado normalmente a las tejas o a la cubierta que tenga cada uno, hay una posibilidad que es colocar esas tejas, ¿no? Esta se hizo muy famosa Tesla, la famosa compañía norteamericana, porque sacó unas tejas solares, ¿no? Se llaman Solar Roof, es el nombre comercial que tienen en Tesla, ¿no? Luego ha habido otras compañías menos conocidas que han sacado también otros modelos de tejas, ¿no? La verdad es que la experiencia en general no ha sido muy buena, O sea, salvo en casas de nueva creación, de nueva construcción, vamos, en las cuales sí que se colocan desde el principio. Retirar las tejas actuales para colocar tejas solares no suele ser, no, ya digo, en general no ha dado muy buenos resultados, ¿no? En primer lugar,
precisamente por lo contrario que decía el oyente, porque es menos eficiente. O sea, es decir, captan menos energía solar de la que son los paneles convencionales. Muy bien, perfecto, pues queda dicho. Tejas de momento aparcadas. Vale. El Consejo de Ministros de ayer aprobó algunas medidas energéticas, pero, por ejemplo, la rebaja fiscal de la factura de la luz se ha mantenido, ¿vale? Esa que incluía la exención del impuesto de producción eléctrica y la rebaja del IVA de la factura de la luz y el gas al 5%, y la del impuesto especial de la electricidad del 0,5%. Todo eso se mantiene hasta el 31 de diciembre del 2023, ¿no? O sea, sin cambios. A ver qué me cuentas. Sepamos, Julia, porque el problema que tenemos es que ayer el Consejo de Ministros aprobó un decreto ley. Los decretos leyes normalmente se publican al día siguiente porque son de urgencia y de extrema necesidad, y curiosamente hoy no hemos conocido la letra pequeña del decreto ley. Así que lo que conocemos es la referencia del Consejo de Ministros, ¿no? Entonces, bueno, en principio esas medidas efectivamente ya estaban prorrogadas hasta el 31 de diciembre y se mantienen sin cambios hasta el 31 de diciembre, ¿no? Por tanto, esto ya anticipo, Julia, es muy pronto todavía, pero que va a suponer un problemón, porque recuerdo que el IVA de la factura de la luz está al 5% y el impuesto eléctrico está al 0,5%, cuando lo habitual es que el IVA sea del 21% y el impuesto eléctrico del 5%. Es decir, haciendo un número muy rápido, que no es exactamente así, hemos pasado de un 26 y pico por ciento, casi un 27% de impuestos, ¿vale?, a poco más del 5%. Eso quiere decir que si se eliminan de golpe y porrazo el día 31 de diciembre... Vamos a notar un cambiazo, claro. Claro, sube directamente un 22%. Directamente. Sí, sí. Entonces, bueno, yo personalmente no creo que ningún gobierno, sea el que sea, el gobierno que esté en diciembre, se vaya a poder permitir una subida de luz de un día para otro del 22%. Así que me imagino. ¿Y entonces qué van a hacer? Algo, pues algo gradual, algo como lo que sí que parece que se aprobó ayer, que es el descuento de carburantes profesional, e ir bajándolo poco a poco. Vale. ¿Sabes? O sea, no pasarlo del 5 al 21, el caso del IVA, directamente. Eso es lo que imagino que tendrán que hacer, pero, en fin, veremos. Claro, veremos sí, bien. sí. Es que tienes toda la razón. No es lo mismo pagar un 5% de impuestos, un 5, algo por ciento, que pagar un 26%, que es lo que nos tocaría. ¿En Europa también están rebajando esto? ¿Han rebajado el IVA también, supongo, en algunos países, o no? Sí. Claro, entonces, en todas partes ha hecho en general, o muchos gobiernos. Sí. Así ha sido. Lo que pasa es que fíjate que ha habido un informe de esta semana que dice que la mayor parte de los incrementos de precios se han quedado en la cuenta de resultados de las compañías, ¿no? Y no en el erario, ¿no? O sea, es decir, bueno, pues como tantas otras veces ocurre, al final lo que falla muchas veces es la competencia en muchos sectores, y entonces, bueno, pues eso es lo que produce es que esa subida de precio que todos hemos notado no se han quedado necesariamente en mayor recaudación fiscal, sino en las arcas de las grandes eléctricas, en los beneficios de las compañías. Sí. Madre mía, luego se quejan de que les pongan un impuesto. En fin, bueno, Feijóo presentó su programa económico y ha dicho, hay algunos oyentes que ya lo están planteando, que te pregunte, y estaba previsto obviamente, lo del desmantelamiento de las centrales nucleares. Dijo Feijóo que se podía revertir, incluso aumentar su potencia, o sea, volver a las nucleares, intentar que no se desmantelen, ¿no? Recordemos que actualmente la energía nuclear es más o menos, ¿qué porcentaje del sistema eléctrico español? ¿Es una cuarta parte? No llega, ¿no? Una quinta parte, sí. Una quinta parte. Entre el 20 y el 22%. Vale, por tanto, una quinta parte. La pregunta es, ¿pueden centrales nucleares que tenemos en España, que ya son todas muy viejas, seguir funcionando más allá del límite que estaba ya previsto y que se pactó ya entre gobierno y eléctricas? Pues mira, Julia, me alegro muchísimo de que me hagas esta pregunta, y te lo digo como sabes de corazón, ¿no? Porque creo que hay mucha política enredando en torno al tema nuclear cuando el tema es eminentemente económico, y lo voy a decir de forma muy clara, ¿no? Por supuesto que técnicamente se pueden prorrogar. Hay riesgos, naturalmente, esto lo sabemos todos, que hay riesgos, lo saben en todos los países, pero se puede hacer, O sea, hay que hacer unas inversiones en las centrales, hay que ver que efectivamente puedan estar en condiciones de funcionar unos años más. Pero la cuestión de todo esto es quién paga la fiesta. Ya. ¿Vale? Y de esto se habla muy poco, y se habla muy poco. ¿Pero qué por fiesta? Una razón. ¿Qué fiesta quieres decir? La fiesta es, me refiero al desmantelamiento posterior y a la gestión durante, ojo a lo que voy a decir, decenas de miles de años de los residuos radiactivos. ¿Vale? Claro, fíjate, las centrales nucleares, según van funcionando, van aportando un dinero a un fondo que gestiona una empresa pública que se llama Enresa.
es decir, una empresa que depende de todos nosotros. Y esa empresa pública ahora tiene dinero porque ha ido llenando, digamos, su hucha con ese fondo a lo largo de los años de las centrales nucleares. Pero ya sabemos todos, y cuando digo todos es porque el Tribunal de Cuentas lo ha acreditado, que esa empresa pública no tiene ni para empezar para pagar el desmantelamiento y los residuos, porque esa es la empresa que se va a ocupar del desmantelamiento de los residuos, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa es que durante estos años sigamos engordando la cuenta de resultados de las centrales nucleares, porque efectivamente les cuesta poco producir electricidad y eso va a los beneficios de las compañías, y sin embargo siguen congeladas las aportaciones al fondo de residuos, con lo cual lo que ocurre es que estamos pegando una patada hacia adelante a la pelota, para que el problema sea cada vez mayor, y cuando nos encontremos el problema del desmantelamiento no haya dinero público en esa empresa para desmantelar y para gestionar los residuos, y entonces tengamos que pagarlo los demás. Este es el problema básico. Y entonces, ¿cómo se obliga a las eléctricas, que son las propietarias de esas centrales nucleares, cómo se las obliga a hacer ese fondo para cuando llegue el momento, sea cuando sea, pues todos esos desechos radioactivos, todo ese material de las centrales cuando se desmantelen, habrá que invertir mucho en hacer eso? ¿Cómo se las obliga? ¿Con una ley? ¿Con una ley? Te cuento cómo se hizo en Alemania, que es muy sencillo. Sabes que en Alemania se han cerrado todas las centrales este año, ¿no? Las que quedan. Bueno, pues en Alemania se sentaron en una mesa y dijeron, mira, no tenemos ni idea porque no hay experiencia internacional de cuánto va a costar esto. Ni idea. ¿Vale? Porque este es el primer problema. Pero vamos a estimar que es X, vamos a poner 50.000 millones, ¿no? Bien, ¿el fondo de las eléctricas cuánto cubre? ¿10.000? Bueno, pues van a tener que poner 15.000 más. Y el Estado pondrá los 25.000 millones restantes. Se sentaron y en una mesa salieron los números, con luz y taquígrafos, y se dijo a la opinión pública, mire, las centrales nucleares se van a cerrar porque cuesta mucho dinero después gestionar esto y se van a cerrar en esas condiciones. Y ya está. Vale. Pero aquí está escondido el debate ese. Y también está escondido otro que es muy importante. Las centrales nucleares, para prorrogar su vida, como he dicho antes, tienen que hacer inversiones para garantizar que van a seguir siendo seguras durante 10 años más. Y claro, sus propietarios, para hacer esas inversiones, exigen una rentabilidad. ¿Y cuál es el problema de esa rentabilidad, Julia? Que ahora, mientras el precio de la luz está alto, está relativamente alto, estamos pagando ahora en torno a 100 euros megavatio hora en el mercado mayorista, que es como el doble de lo habitual todavía. El año pasado recuerdo que llegamos a pagar 500 y 600 en plena guerra de Ucrania, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que están muy calladas, pues están muy bien. Pero el problema es que cuando entra la energía solar, el precio es cero, o incluso 10 euros, 20 euros, es mucho menos de lo que ellos quieren para funcionar. Y claro, las centrales nucleares tienen costes fijos. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo? Están diciendo, oiga, yo quiero dos cosas. En primer lugar, no me sube usted el dinero del fondo. Es decir, pague usted la fiesta, como decía yo antes, al gobierno, le están diciendo. Y segundo lugar, además de no subirme la aportación al fondo, quiero que me garantice usted unos ingresos de aquí a que yo cierre la central. Digo, hombre, pero entonces, ¿eso qué es? Entonces lo que está usted pidiendo es una subvención como la copa de un pino, y para eso es mejor nacionalizar la central, claro. Claro, sería muchísimo... Bueno, pero imagínate que este gobierno dice que va a nacionalizar la central, y que a partir de ahora se ocupan ellos. Bueno, ya sé de alguno que diría que no, bajo ningún concepto, ¿no? Bueno, claro, hay algunos que siempre están de parte de las eléctricas, no de parte de los ciudadanos. Lo cierra anticipadamente, que no pasaría nada. Es decir, a ver, el calendario que hay ahora previsto, y que está firmado con las compañías eléctricas, prevé que en torno a 2030, algunas un poquito antes y otras un poquito después, pero en torno a 7 años, se cierran. Las centrales cierran. Vale. Y cierran porque son sustituidas por renovables. Es decir, no cierran y de repente se va la luz. Que nadie piense eso. Es que precisamente lo que hablábamos al principio de la instalación enorme de energía solar cada vez va a ser mayor. Ayer se aprobó, entre otras cosas, la ampliación del plan que tiene España para llegar a 2030, ojo, con un 80% de renovables en la producción de energía eléctrica en ese año, ¿no? Estamos ahora en torno al 50, o sea, supone un avance enorme, en 7 años llegar a un 80, ¿no? Bien, pues eso es lo que está previsto. O sea, lo que está previsto es que sustituyamos nuclear por sol y por viento, que es más barato todavía que la nuclear, ¿vale? Ahora, claro, insisto, si hay otros que lo quieren hacer de otra forma y quieren mantener la nuclear, lo que tienen que explicar es cómo se va a pagar eso. Porque, ojo, una central nuclear en este momento requiere, para ser rentable, mucho más de 50 euros el megavatio hora. Y una central solar menos de 25. Entonces, alguien tendrá que explicar cómo es posible que vayamos a prorrogar la vida de unas centrales que nos cuestan el doble de las nuevas que estamos construyendo, que además no tienen residuos radiactivos. Pues esto no lo debe saber Feijóo, porque si no, no hubiera hecho la propuesta que ha hecho, ¿no? Seguramente no se lo han contado bien. Yo creo que en ese análisis que ha hecho el Partido Popular falta efectivamente un análisis de fondo de la situación económica de las centrales nucleares. A no ser que las eléctricas hayan convencido de esto porque crean las eléctricas que pueden sacar algún provecho. Que ya sabemos cuál es, insisto,
que lo que están diciendo es: págueme usted un precio fijo que me permita a mí seguir teniendo beneficios hasta que ya la máquina se caiga de vieja. Ya, y eso hemos quedado que no nos conviene a los ciudadanos. Vale. Creo yo que no es lo mejor en este caso, ¿no? Creo que lo hemos entendido perfectamente. Todo dependerá, ¿no?, de cuál sea el próximo gobierno. ¿Qué otra cosa quería preguntarte? Rápidamente. Lo de la deducción de un 15% en el IRPF sobre un máximo de 20.000 euros para los que se compren, personas físicas, no pueden ser empresas, personas físicas, que compren un vehículo eléctrico o bien que instalen un punto de recarga. ¿Qué te parece esta decisión? ¿Es buena? ¿Está bien? Por fin, vale. Albricias. Vale. Podría ser mucho mayor, en otros países llega a 5.000 euros, aquí nos quedaremos en 3.000. 3.000 euros son, vale. Sí, claro, sobre 20.000, el 15% son 3.000. Vale. O sea, lo máximo, los coches eléctricos suelen costar más de 20.000 euros, por tanto, la subvención es de 3.000. Pero me gusta mucho más esto, y he dicho mal, acabo de decir subvenciones, la deducción, porque hasta ahora lo que había era subvenciones, y las subvenciones luego son un lío. Se tarda en cobrar un montón de tiempo, tributan en la renta, sabes que luego resulta que hay que pagar una parte de la subvención, etcétera. Y la deducción es directa, es mucho mejor, es directa en la renta y no hay discusión, no se tarda nada. Cuando uno hace luego su declaración de la renta, inmediatamente se lo deduce y le devuelve a Hacienda 6 meses después, ¿no? O sea, es decir, es mucho más eficaz la deducción que la subvención, y a mí me gusta muchísimo más en todos los casos. O sea, los que vayan a comprarse un vehículo eléctrico, que sepan que les va a costar, si el vehículo vale más de 20.000, que sí, en la mayoría de los casos, casi todos, ¿no? Le van a deducir 3.000 euros. Hombre, yo lo que sí he visto es que los fabricantes y los concesionarios estaban contentos con la medida, con lo cual he pensado que pensarán fabricantes y concesionarios que esto dinamizará la venta de coches eléctricos. Sí, ya te digo que es que el sistema que había hasta ahora, el problema es eso, que había primero un cupo y entonces luego nunca sabes si estás ya o no, o se ha acabado la subvención, ¿vale? Luego hay que presentar, es muy farragoso, hay que presentar un montón de papeles para que te den la subvención, etcétera, ¿no? Esto, lo que suponemos al ser una deducción de la renta, es que tú te la aplicas y luego, en caso de que tengas una inspección, tendrás que acreditar pues que efectivamente te lo compraste y que está tu nombre el coche, ¿no? Pero bueno, ya Hacienda lógicamente hará sus cruces para comprobarlo, pero insisto que es mucho más sencillo siempre las deducciones fiscales que las subvenciones, y siempre han funcionado en el ámbito energético, desde luego mucho mejor las primeras que las segundas. Bien, pues aplaudimos la deducción fiscal de ese 15% en el IRPF de los vehículos eléctricos. Decisión de ayer que se pone del Consejo de Ministros de ayer, que entra en vigor, se supone que ya. Cuando se publica en el BOE. Eso es lo que te decía al principio con el tema fiscal, que se supone que hoy tendríamos que haberlo tenido el BOE y a día de hoy, este momento, no lo tenemos. Pues cuando Espero lo tengamos, que mañana lo tengamos. Vale, pues a ver si mañana amanecemos con eso en el BOE ya. Y por último, es que no hay tiempo. Hay oyentes que preguntan si la tarifa TUR, o sea, la tarifa de último recurso, siglas TUR, es lo mismo que la tarifa básica. ¿Es lo mismo la tarifa TUR que la tarifa básica? No, lo preguntan los oyentes. No es nada que ver. La TUR es la tarifa final que tiene el consumidor, ¿vale? La tarifa de último recurso. En el gas, estamos hablando del mercado del gas. Esta es la que yo recomiendo a todo el mundo en el tema del gas, porque es mucho más barata que las ofertas en el mercado, ¿vale? La tarifa básica que tiene uno es la tarifa de referencia, que la tiene con independencia de que tenga la TUR o cualquier otra tarifa del gas, ¿vale? No es lo mismo, no es un matiz sobre la regulación del sector del gas. O sea, lo correcto, lo mejor para el consumidor es la tarifa TUR, la de último recurso. Eso, si uno tiene la tarifa básica, no necesariamente tiene la TUR, así que no le vale con eso. Fíjese que en su factura ponga TUR, no tarifa básica. Fíjese en eso, una T, una U y una R, tarifa de último recurso. Jorge Morales de Labra, ingeniero energético, director de Próxima Energía y experto energético de cabecera de este programa. Gracias, hasta la semana que viene, o a la otra. Gracias. Nos hablamos antes de que acabe la temporada. Gracias, Jorge. Muy bien, hasta luego.